Todo es consecuencia del hecho educativo, ahí radica la grandeza de la educación. Tú, aquel y yo todos somos fruto de un mismo proceso. Un proceso enriquecedor, que nunca acaba, siempre renace, se retroalimenta, crece. La educación es una herramienta con un enorme potencial transformador. Es un motor que con adecuado funcionamiento alimenta el crecimiento y tiene capacidad de cambiar la realidad y con ello la vida de las personas. Andalucía, Sevilla, nuestra propia ciudad, está repleta de colegios y los hay innovadores que entienden la educación para la transformación social como generadora de condiciones para el desarrollo de una ciudadanía crítica, responsable y comprometida a nivel individual y colectivo, dando lugar a una sociedad más justa y equitativa en un entorno ambiental sostenible. No es necesario mirar más allá porque aquí, en tu barrio, en tu pueblo o en tu ciudad, tienes la oportunidad de educar para aprender, de dar para que te den. Eso es una buena escuela. Una escuela como esta, el Colegio Público San Gregorio de Oset, se encuentra a los pies del río Guadalquivir, en la localidad sevillana de Alcalá del Río. Una escuela que ha sabido adaptarse a su contexto, al lugar en el que se encuentra. Un lugar marcado por una alta tasa de desempleo, conflictividad social, familias jóvenes con un alto número de niños y niñas que no tienen hábitos para el trabajo diario, tampoco motivación por el aprendizaje y no cuentan con la implicación de sus familias. Caer en el error de adaptarse a eso sería una gran irresponsabilidad por parte de la educación pública. Por eso trabajar para romper con ese círculo vicioso es el gran objetivo del Colegio Público San Gregorio de Oset. Un colegio que inspira y que te hace creer en el gran poder de la educación pública. La educación es un proceso de interacciones continuas entre maestros, alumnos, familias en un solo contexto. Una escuela nunca debe permanecer al margen del marco sociocultural y económico en el que se desarrolla su actividad. La barriada Guadalquivir, en la que se asienta el Colegio San Gregorio, está marcada claramente por el nivel socioeconómico y cultural de las familias. Es clara la influencia que en el rendimiento escolar desempeña la situación socioeconómica y familiar de los alumnos y las alumnas. Pero esto, en vez de ser un obstáculo, debe convertirse en un reto apasionante, cambiar el mundo, cambiar los mundos, el presente y el futuro de cientos de niños y de niñas. Y esa es la razón de ser de esta escuela pública. Por eso, cuando una escuela se marca como objetivo ofrecer oportunidades a aquellos que no creen en ellos mismos, se convierte en la institución más motivadora que puede existir. Nosotros decidimos un día ser maestros persiguiendo un sueño, y ese sueño tiene mucho que ver con esto. Queremos que conozcáis a este centro, que a todos nos sirva para aprender, para ver más allá de esa posición determinista y unidireccional que muchas veces nos han transmitido. La educación es mucho más que eso. La educación es, en parte, lo que tú quieras que sea. En este centro cursa la educación infantil y primaria más de 400 alumnos y alumnas. Un colegio que es en la actualidad reconocido por la Administración Educativa como un centro con necesidades de compensación educativa. Etiqueta que no llega a gustar demasiado al equipo directivo, pero que le dota de recursos materiales, económicos y humanos extra, que posibilitan una mejor respuesta a las necesidades educativas de su alumnado y por extensión a su comunidad educativa. Antonio Reyes Rodríguez es el director de este centro. Lleva la mayor parte de su trayectoria profesional aquí. Siendo director, en 2008 presentó el proyecto de compensación educativa. A día de hoy sigue liderando el proyecto educativo del colegio. La educación compensatoria es un recurso de la Administración Educativa para garantizar o al menos facilitar el acceso, la permanencia y el progreso de los alumnos que tengan necesidades de compensación educativa por provenir de un ambiente desfavorecido, ya sea por condiciones socioculturales y económicas o bien por pertenecer a ciertas minorías étnicas. Nuestra dotación económica es superior a la de los centros ordinarios. Nuestros centros son unos escasos 3.000 euros. Disponemos de un recurso humano más, una profesora de APO que se llama, de apoyo a compensatoria, y luego tenemos prioridad para acceder a planes y programas de la consejería, así como el apoyo de ciertas entidades externas
Actualmente nosotros estamos trabajando con la Fundación La Caixa a través de los servicios sociales del ayuntamiento, que nos dotan de ciertos recursos para acometer la desventaja de nuestro alumnado. Las medidas compensadoras que aparecen en el plan son muchas. Yo destacaría las medidas para compensar el desfase curricular de nuestro alumnado, que el centro ataca desde una filosofía competencial e inclusiva, tanto en el aspecto organizativo como metodológico. Luego, por otro lado, medidas destinadas a la prevención del absentismo escolar, medidas destinadas a la mejora de la convivencia del centro. El centro tiene un plan de mejora de la convivencia que está basado en lo que tú ves, en la gestión democrática de la convivencia, en el fomento del aprendizaje cooperativo y en la educación en valores. Y luego medidas para insertarnos en el entorno, o sea, para abrirnos al entorno y propiciar estrategias que fomenten o propicien la participación de las familias en la vida del centro. E incluso nosotros también intentar desarrollar las competencias parentales de estas familias para que ayuden a sus hijos. El absentismo escolar ha disminuido enormemente, prácticamente no tenemos absentismo escolar. La convivencia en el centro también ha mejorado mucho, lo habéis visto, que no hay muchos problemas de convivencia en el centro, ¿verdad? Y así nos lo constatan los datos, que las conductas contrarias a la convivencia han disminuido enormemente. Y luego nuestros resultados escolares son similares al del otro centro de la localidad, que tiene un contexto diferente. Por tanto, la valoración en general es muy positiva. La escuela es un importante instrumento transformador, pero la escuela por sí sola no puede solucionar todos los problemas sociales. Es necesario una voluntad política de afrontar los cambios sociales, y la escuela pondrá como instrumento que es de transformación su granito de arena. Por sí sola es imposible. Ya ven, una cuestión es constatar que las circunstancias contextuales existen y que hay que tenerlas en cuenta para partir de ellas, y otra muy distinta, negar la posibilidad de que existe un margen de actuación en la labor docente, en la organización del centro, a partir de la cual optimizar la respuesta en función de las necesidades educativas de su contexto. La gestión democrática de la convivencia, el trabajo cooperativo y una educación competencial inclusiva basada en valores son los pilares del plan de mejora de la convivencia de este centro. Un equipo cohesionado, unos objetivos compartidos y, sobre todo, unas elevadas expectativas acerca de las capacidades y posibilidades de los alumnos. Un plan de centro integrado, vivo y en permanente construcción. Todos ellos son elementos fundamentales que rigen el funcionamiento de este centro. El colegio como unidad de cambio e innovación. Bajo esas premisas funciona este colegio, que se ha convertido en referente para muchos otros que se enmarcan en contextos similares. Los niños y las niñas crecen y se desarrollan en entornos diferentes. Por eso, la educación no puede entenderse como un esquema que pueda repetirse día a día, mes a mes, año a año o nivel tras nivel, independientemente de los alumnos que tengamos con nosotros. Este centro plantea un enfoque metodológico que pretende el desarrollo competencial del alumnado, una metodología activa, motivadora y participativa, que parta de los intereses del alumnado, que favorezca el trabajo cooperativo y el aprendizaje entre iguales y que integre las áreas en torno a tareas contextualizadas y funcionales. Es decir, un enfoque que permita la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos, que oriente el desarrollo de competencias a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. Nuestros niños y niñas merecen a maestros y maestras capaces de responder a sus necesidades educativas, de acercarles la ocasión de crecer en igualdad de oportunidades, y ello no es un camino fácil, pero sí posible. Y no somos unos soñadores los que defendemos este modelo de enseñanza. Así lo marca el currículum oficial de la Junta de Andalucía. Un currículum que no habla de libros, que no habla de exámenes y que sí ahonda en las competencias o en una metodología activa, motivadora y participativa. Aprender, jugar, divertirme y muchas cosas.
rayas? Pues, por ejemplo, tú haces un cuadradito y le pones raya y pones una suma. Y ya así tienes que sumar la suma haciéndola. Es más divertido. Matemática. ¿Y aquí en el colegio hacéis cosas chulas? Sí, el cole es muy divertido. Está claro que formar parte del entramado educativo requiere un esfuerzo, una dedicación y un inconformismo latente que te ayuda a crecer tanto como docente como persona. Para ser un buen docente, lo principal es eso, ser una buena persona, así como ser capaz de dominar las diferentes habilidades sociales y de manejar el mundo que rodea a nuestros niños y niñas. Eso en centros como este es importantísimo, ya que puede ser una puerta abierta a lo que puede ser el principio de su gran camino. Para ello, el aprendizaje basado en proyectos es un aspecto fundamental, ya que motiva a los alumnos, les hace crecer como personas, desarrollar sus habilidades sociales, su creatividad, entre otros muchos aspectos. Por otro lado, el aprendizaje basado en números también ayuda al aspecto matemático, ya que es una forma motivadora de aprendizaje para los niños y niñas. Proyectos enriquecedores que motivan y hacen que los niños y niñas vean más allá del propio horizonte que marca su día a día. Mamen Prieto Díaz es maestra del CEIP San Gregorio de Oset desde el año 2005, maestra innovadora, especialista en la metodología ABN y con mucha experiencia en el ABP. Nosotros aquí en el cole, debido a las circunstancias del cole, es un centro de compensatoria, el poder trabajar con metodologías alternativas, con metodologías diferentes a las tradicionales, que no sean el libro de texto, etcétera, para nosotros es un avance enorme. Aquí, por ejemplo, mi clase es una clase súper heterogénea, tengo 25 niños, cada uno de una forma completamente diferente, con 4 ACIs significativas, es decir, con niños con dificultades educativas bastante grandes, mientras que hay otros que van por encima. Entonces el ABP y el ABN son 2 metodologías que te permiten seguir el ritmo de cada uno de los niños, y para nosotros eso es imprescindible, darle a cada niño lo que necesita. Con el ABP trabajan por grupos, ¿vale? Cada grupo se organiza, investiga, ¿vale?, sobre el tema que en este momento se esté trabajando, que los temas pueden ser porque a ellos les hayan surgido o porque a nosotros nos interese meterlo de una determinada forma. Los niños aprenden porque quieren aprender. Es decir, de nada sirve que yo ahora llegue y les meta de memoria los ríos de España, porque es que dentro de un rato no se van a acordar, pero igual que no me acuerdo yo o que no te acuerdas tú. Sin embargo, cuando es una cosa de las que ellos son protagonistas y que ellos la aprenden porque quieren aprenderlo, porque están motivados, la cosa cambia radicalmente. Y lo mismo pasa con el ABN. La parte muy positiva del ABN es que puedo seguir el ritmo de cada uno. Yo divido mi clase en grupos flexibles y cada uno va a su ritmo. Es verdad que es un poquito más trabajoso, pero el resultado es impresionante. Entonces yo tengo en esta clase niños que son capaces de hacerme una ecuación en cuarto de primaria y tengo niños que están empezando a contar. Entonces esa diferencia hay que trabajarla tanto por arriba como por abajo, y aunque sea un poquito más complicado para el docente, para los niños es fantástico. Y sobre todo para mí el ABN lo más importante es que yo aparezco por los pasillos. Yo doy clase este año a muchos niños y los niños de primero en la clase de matemáticas aplauden cuando yo aparezco. La motivación es impresionante, les encantan las matemáticas. Tú preguntas ahora mismo en mi clase cuál es su asignatura favorita y yo estoy casi segura que la gran mayoría te va a contestar que las matemáticas. Creo que ya con eso es un avance bastante grande. No nos basamos en contenido, nos basamos en competencia. Yo lo que quiero es que el día de mañana mis niños sean capaces de ser ciudadanos del mundo. Los ríos de España no le sirven a nadie. Y yo se lo digo muchas veces a mis compañeros, digo, si tú me dices los ríos de España, yo permito que mis niños se los aprendan de memoria. Digo, pero es que no lo sabéis vosotros, ¿esto para qué nos sirve? Para nada. Entonces, en ese aspecto el maestro sí tiene que trabajar, pero yo creo que eso forma parte de cualquier trabajo. Tú tienes que reciclarte, tienes que intentar hacer las cosas lo mejor posible. Lo que pasa es que muchas veces que es verdad que los maestros pues nos acomodamos mucho, nos calmamos mucho y nos damos a lo que vienen. Pero no es el caso, aquí hay que trabajar. Creo que es tan gratificante el ver cómo ellos de verdad aprenden, que creo que lo demás importa bastante menos. Nosotros sabemos que la educación, cuando tu familia está implicada y tu familia tiene fe en tu educación y en lo que tú vas a hacer el día de mañana, todo cambia. Los niños tienen otra motivación y es completamente diferente. Aquí hay muchísimos niños que tienen estimulación cero en sus casas, que la educación viene pues porque si no servicios sociales se van a llevar a los niños y es por eso por lo que vienen. Entonces todo lo que hagas es lo que hagas aquí. Tú sabes que fuera de aquí va, pero ellos aprenden. Yo tengo muchísimos niños aquí que aprenden muchísimo, seguramente
su motivación es diferente a otros. Aquí, por ejemplo, tenemos que trabajar niños que su padre es cabrero, pues trabajamos el tema de las cabras. Él está aprendiendo a hablar, uno de mis niños, porque su padre es cabrero y él reconoce la palabra cabra porque forma parte de su cercanía, ¿sabes? Entonces, nosotros lo que hacemos es preocuparnos por lo que hacemos aquí, intentar que ellos estén lo mejor posible. Que nos cuesta muchas veces mucho más trabajo, claro que nos cuesta mucho más trabajo, pero lo que tenemos que intentar es buscar precisamente qué es lo que ellos quieren aprender y de ahí tirar. Yo sigo diciendo que esto es cosa de casa y que nosotros vamos unidos a ellos. Es decir, si yo trabajo con el padre de alguno de mis niños o la madre de alguno de mis niños y vamos en la misma línea, todo va a ser muchísimo más fácil. Aquí hay algunas familias que nos lo ponen un poquito más complicado, en el sentido de que no les interesa. Muchos padres que tenemos aquí son analfabetos, no saben leer y escribir. Y ahora de repente aparece la maestra y le dice, pues tu hijo tiene que aprender a escribir, pero si yo no sé, como te dicen muchas veces, ¿sabes? Pero si yo no sé, ¿sabes? Entonces hay veces que eso es un poquito más complicado, pero en general nosotros tenemos familias bastante apañadas y yo he llamado a algunos y he dicho, tú vente para acá, ahora con el COVID no podemos, vente para acá que me vas a ayudar a hacer no sé qué, que vamos a hacer unos materiales, yo te invito a cafelito, no sé qué, no sé cuánto, y aparecen por las tardes, ¿sabes? Ya es mucho más y los tenemos fuera de la calle, ¿sabes? Entonces la implicación es muy importante. Aquí tenemos familias que nos cuestan mucho más trabajo, pero en general creo que se va y ellos agradecen porque yo creo que aquí a sus hijos los tratamos muy bien. El CEIP San Gregorio mantiene líneas de colaboración e intervención coordinadas con distintos servicios comunitarios e instituciones, dirigidas tanto al alumnado como a las familias en el desarrollo de sus competencias parentales. En Alcalá del Río hay un instituto de ESO, el IES Ilipa Magna, donde confluyen todos los alumnos del centro de infantil y primaria de la localidad. El Colegio San Gregorio de Osset es un centro de educación compensatoria, por el contexto desfavorecido donde se enmarca. El Colegio Rafael Bravo Martín está inserto en un contexto socioeconómico y cultural más favorecido. Al inicio del segundo trimestre de cada curso se desarrolla una reunión entre los jefes de estudio de los centros y tutores de los cursos, tanto de sexto de primaria como primero de ESO, para valorar el tránsito del alumnado de primaria a ESO. Nos ha resultado muy interesante e ilustrativo tener en cuenta las conclusiones de esta reunión durante el curso pasado. Tenemos que comparar el desarrollo educativo de los diferentes niños en diferentes contextos y diferentes colegios, en una etapa tan importante que es el paso de primaria a secundaria. Para esto tenemos que tener en cuenta tres variables: la brecha digital, el hábito lector y la resolución de conflictos. Nuria Machuca Romero llegó al Colegio San Gregorio de Osset en 2011. Desde 2011 ocupa la jefatura de estudio de centro coordinando la implementación del proyecto educativo de centro y su programa de tránsito. Nuestro alumnado tiene escasos recursos. Desde el CEIP San Gregorio, pues lo que intentamos hacer es compensar esa brecha digital a través de la puesta en marcha de proyectos, de tareas o de unidades didácticas donde la herramienta principal de trabajo sean las nuevas tecnologías, sean las TIC, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación. Y para eso pues nos hemos dotado también en el centro de los recursos materiales necesarios por cada ciclo. Y sí que es verdad que cuando realizamos las reuniones de tránsito con el instituto de referencia, que es el Ilipa Magna, pues nos comentan que dentro de la inmadurez digital generalizada que existe, nuestro alumnado es exactamente igual que en el resto de alumnos del municipio. Si hablamos del desarrollo de las competencias lingüísticas en general, el alumnado del Colegio San Gregorio posee las mismas características que el resto de alumnado de Alcalá del Río. Nuestro centro cuenta con un plan de mejoras para el desarrollo de las competencias lingüísticas centrado principalmente en la comprensión lectora y en la expresión escrita, que son pues las dos debilidades que detonamos en nuestro alumnado. La mejora de la convivencia en nuestro alumnado dentro del centro es necesaria. Es necesaria en la comunidad educativa, pero también es necesaria cuando realizan ese tránsito a secundaria y sobre todo porque ellos van a formar parte de la población activa de este municipio. Entonces pensamos que es un pilar básico a trabajar y nuestro trabajo está muy centrado en ello. Está comprobado que el alumnado aprende cuando está emocionalmente comprometido y emocionalmente dispuesto y motivado para ello. ¿Cómo lo realizamos? Pues a través de la gestión democrática de la convivencia en el centro,
con la creación de unas normas claras que elaboran los propios alumnos, a través de la formación en mediación y a través de unidades didácticas donde el trabajo en grupo pues sea un instrumento fundamental, que les cree un espacio de respeto mutuo y que les fomenten ese aprendizaje, ¿no? Y sí que es verdad que comprobamos también en las reuniones de tránsito, nos comentan que el alumnado del San Gregorio lleva implícito un alto nivel de adaptación a las nuevas relaciones cuando llegan a secundaria con otros alumnos y alumnas. Y además muestran una buena capacidad para afrontar los posibles problemas de convivencias que pudieran surgir o los conflictos que puedan surgir allí. Se infiere de las respuestas de la jefa de estudio que el proyecto educativo del centro cumple en grado satisfactorio sus objetivos como compensadores de desigualdades. Los esfuerzos realizados desde el centro hacen que estos niños puedan continuar su proceso educativo minimizando las desventajas de partida. La creencia en el poder de la educación se traduce en una actitud de fondo contraria a tirar la toalla, sobre todo ante situaciones o casos particulares más difíciles. Por un momento salimos del Colegio San Gregorio de Osset. Lo hacemos para hablar con Ángela González. Ella es trabajadora social, especialista en el ámbito de la educación, la infancia y la adolescencia. La transversalidad es fundamental para lograr un proyecto educativo integrador y con nuevas experiencias. En este sentido, el trabajo social con los niños y niñas es primordial. Hoy queremos conocer un poco más cómo es ese trabajo social. Está claro que si vives en determinadas zonas con muchas necesidades, ¿no? Bueno, del tipo de una tasa alta de desempleo, con mucha economía sumergida, problemáticas de otra índole a nivel familiar como la que yo me suelo encontrar en coles, en los que a lo mejor hay padres en prisión o abuelos en los que recae todo el cuidado y la crianza de los menores y demás. Está claro que eso va a ser determinante en tus oportunidades de futuro, pero el cole sí que puede contribuir a romper ese círculo, en la medida en que partimos de la educación como pilar básico de transformación social. Sí que no nos podemos olvidar de que no puede recaer ni debe recaer todo en la escuela, pero es una herramienta esencial para frenar, para bloquear esa transmisión generacional, ¿no? Además, en el cole se suelen dar las primeras, digamos que es un agente privilegiado a la hora de detectar alarmas de cualquier tipo. Entonces es fácil detectar a lo mejor situaciones de riesgo que no se ven en otros contextos y el cole puede llegar ahí. Y si no mira hacia otro lado, que normalmente en la escuela no miramos hacia otro lado, pues se pueden detectar muchos casos de riesgo y por lo tanto luchar contra la desigualdad social en muchos terrenos. Estamos en un país en el que el abandono prematuro de los estudios está todavía por encima de muchos otros países y que, por ejemplo, 8 de cada 10 adolescentes abandonen la secundaria. No es casualidad que 8 de cada 10 que la abandonen, sus padres no han completado sus estudios. Eso no es casual. Entonces, pues es fundamental que atajemos ese tipo de cuestiones. Nosotros reivindicamos mucho la educación de la familia, ya sea en empleabilidad, o sea, en formación para su empleabilidad o en la formación, en la mejora de las habilidades parentales, pero está claro que si tus padres no han completado estudios, tienen estudios muy básicos, y eso va a repercutir en ti y seguramente tenga más probabilidad de sufrir pobreza, por ejemplo. El estar en el entorno del San Gregorio es un regalo y es un aprendizaje continuo, porque es un cole abierto a la comunidad en el que se desarrollan muchísimos proyectos de diferentes índoles. Tiene muy integrado el tema de la educación en valores, esos valores democráticos que antes comentaba, ¿no? Como la igualdad, como la libertad, como el fomento del medio ambiente. Esos valores lo tienen muy inculcados, muy integrados en la dinámica escolar.
Están muy preocupados también desde el cole por la prevención del fracaso escolar, del asentismo, con una coordinación permanente con otros recursos. El trabajo en red que se hace con las entidades que trabajamos en el cole y con los servicios sociales es continuo y eso también es muy importante. Me gustaría también además recalcar, por ejemplo, el hecho de desarrollar proyectos tan bonitos y tan valientes en la época de pandemia que vivimos, como es la colaboración que tienen actualmente con la residencia de ancianos de la localidad. Nunca les ha temblado pulso a la hora de ceder sus espacios porque entienden que el cole no pertenece a nadie, que pertenece a la comunidad y al pueblo y a la ciudadanía y a los menores. Y bueno, y todo esto con una dirección siempre predispuesta, cercana, empática y después un equipo docente implicado que les acompaña en todo esto. Entonces, pues no puedo decir otra cosa. Yo creo que es muy importante en el sentido de poder intervenir ante situaciones de fracaso escolar, de asentismo, pero también de integración de colectivos más vulnerables, de integrar a personas inmigrantes o de intervenir y detectar ante casos de acoso o de bullying homofóbico. En ese sentido, yo creo que somos una figura importante para mejorar el clima de convivencia en la comunidad educativa. A la hora de mediar y resolver conflictos de manera pacífica y en el acompañamiento de las familias. Principalmente yo creo que es muy importante hacer políticas sociales de fomento y de apoyo a la infancia y a las familias, políticas reales que al final se vean traducidas en una mayor dotación de recursos. Es importante también que ante los riesgos sociales no caminemos de forma individual, sino que los niveles de protección sean colectivos y que cada vez más se puedan incorporar al ámbito educativo y a todos los centros educativos, no solo a aquellos en los que hay más necesidad, pues la figura de profesionales que vengan del terreno del trabajo social o de la educación social. Desde estas experiencias abogamos por escuelas abiertas como esta, enraizadas en un sentido de intercambio permanente con las opciones que le brindan desde el exterior, sin olvidar que el mismo centro, convertido en un lugar de encuentro, necesita de su alrededor grupos organizados, vivos y dinámicos, compuestos por la variada gama de aportaciones que pueden y deben hacer todos y cada uno de los agentes e integrantes de la comunidad. A menudo hablamos de educación y debatimos sobre leyes y normas, presenciamos disputas políticas o profundizamos en cuestiones de tan poca importancia como las cargas curriculares de esta o la otra asignatura. Hablamos de educación y atribuimos al docente el papel de autoridad, sin entender que la educación es un todo compuesto por partes que interaccionan: maestros, alumnos, contextos, familias, exigencias sociales y en el centro de todo, ellos, nuestros niños y niñas. El alumno debe ser parte activa y tomar parte del proceso, porque es eso, su proceso, ni el tuyo ni el mío, el suyo. Un proceso en el que nosotros debemos ser guías, intermediarios y motivadores, en un centro con objetivos claramente compartidos por su claustro, capaz de convertir los procesos de enseñanza, aprendizaje y de integración social en el eje de la actividad escolar. Eso se respira en el Colegio San Gregorio d'Osset, una institución abierta, viva, que se organiza y trabaja en torno a un proyecto consensuado, que le confiere personalidad propia y, lo que es más importante, que mira al futuro con la certeza de que todo es posible. Un colegio rico culturalmente, diverso, constante y amable. Un colegio en el que la educación se escribe con mayúsculas, en el que la igualdad se respira y en el que todos tienen derecho de procurar ser lo que quieren ser.
Cuando oímos hablar de proyectos educativos inspiradores, solemos pensar en colegios bilingües, en países nórdicos o en proyectos como la escuela de Summerhill. Tendemos a valorar poco lo que ocurre en nuestro entorno más cercano. A 14 kilómetros de Sevilla se encuentra Alcalá del Río, un pueblo conocido por su tradición cofrade y su pasado romano. Aquí, a 20 minutos en coche de la capital, se encuentra el Colegio San Gregorio de Osset. Este colegio debe de ser motivo de inspiración, catalizador de oportunidades para todos, pero sobre todo para los que creen no merecerlas.